Déjenme nada más hacer dos comentarios. En el artículo 101 se define una institución extraordinaria, fundamental, el juicio de amparo, y se dice que cualquier ciudadano podrá impugnar cualquier ley o decisión de la autoridad federal que viole las garantías individuales. Y en el 102 se determina por qué la Unión, por qué la Nación, por qué la República va a proteger y va a amparar a todos los hombres. Esto es una lucha de instituciones de mucho tiempo atrás. En la Constitución del 57 encuentra la fórmula exacta, extraordinaria, que todavía nos rige para esa institución, tantas veces deformada, pero siempre anhelada por cualquiera de nosotros, que haya un poder, el poder de la soberanía popular frente a las autoridades que son solamente mandatarios y que obran en razón de los mandatos del pueblo, curioso y realmente. Claro está que en la Constitución de 57 sí se hicieron muchas limitaciones al poder de la Iglesia, tenemos que decirlo. Y ahí van apareciendo precisamente en los artículos de los derechos del hombre, y en el artículo 3, en la libertad de enseñanza, ya no se habla de que las escuelas van a seguir un dogma religioso. Y en el artículo 5, que establece la libertad para tener una ocupación o profesión o trabajo, sí se niega la autorización para la pérdida de la libertad o el irrevocable sufrimiento del voto domástico o el monástico, porque eso sí no lo puede autorizar el Congreso Constituyente, y sustraen también la posibilidad, no sino la posibilidad, el reconocimiento de la autoridad civil hacia los votos religiosos de pérdida de la libertad. Es también que en el artículo 7, el del derecho de libertad, en la libertad de imprenta, se agravian los reaccionarios y el alto clero, porque tampoco se habla de que haya ninguna limitación para esa garantía en razón de la fe religiosa. Y desde luego el artículo 13 molesta mucho más, porque ahí sí queda establecido en la norma constitucional la abolición de leyes privativas y juzgados especiales respecto de clases que tengan fueros, prerrogativas o privilegios, que ahorita veremos porque ya lo habían también perdido. Y en el artículo 27 les molesta mucho que ahí se determina que ninguna asociación religiosa o civil podrá adquirir bienes raíces. De ahí en adelante solamente tendrían derecho para poder adquirir o administrar edificios que tuvieran que ver directa e inmediatamente con el objeto de su corporación. Y es evidente de una manera muy importante cómo se va agregando a la Constitución, también por caminos paralelos, propuestas muy importantes que las toman la autoridad administrativa. Dejamos al Congreso Constituyente, que por cierto, yo espero que muchos de ustedes hayan ido a la sede del Congreso Constituyente de 1857, que está en la parte alta, en el segundo piso, donde tuvo evidentemente lugar ahí la sede en Palacio Nacional. Es algo conmovedor.
Si quieren, después de volver a ver los murales de Diego Rivera, que quedan abiertas las puertas y ven uno una pequeña atril, una mesa de los directivos de la Cámara, que eran directivos por cada mes, y también los curules de los diputados constituyentes y una pequeña galería. Vale la pena. Lleven a los suyos, lleven a sus hijos. Ya adviertan que ahí se discutió, que ahí se aprobó, que ahí se debatió, que ahí se quiso dar un paso hacia adelante. Ya, irreversible para la nación mexicana. Claro está que regreso a las dos medidas, una antes del establecimiento del Congreso Constituyente, todavía como presidente interino Juan Álvarez, que expide la Ley de Administración de Justicia que elabora el ministro de ese ramo llamado Benito Juárez, y que determina no solo cómo debe de quedar los distintos tribunales y la Suprema Corte de Justicia, sino que llega a abolir el fuero eclesiástico y el fuero militar en los delitos comunes y lo vuelve pues voluntario para ellos, los antiguos privilegiados en la cuestión criminal. Agravio tal se daba con esa ley para las clases conservadoras, desde luego. Les pareció que estaban lastimando de una manera definitiva lo que ellos habían sido y eran. Y luego en junio esto fue el 23 de noviembre del 55, y cuando está el Congreso recibiendo el proyecto de Constitución, se le ocurre a Ignacio Comonfort, convencido por su ministro de Hacienda, Miguel Lerdo de Tejada, que expida la ley en la cual se van a suprimir los bienes de manos muertas a través de una ley de desamortización de los bienes de las comunidades eclesiásticas y de las comunidades civiles. No me detengo en ello porque todos de ustedes lo conocen y porque después lo van a escuchar de otros compañeros que vengan a conversar, pero todos sabemos que eso sí, no solo es un vuelco, es un viraje enorme en lo que podía sostener las comunidades religiosas y los sacerdotes seglares en ese México. Aquí en la ciudad, en esa ciudad de los 230,000 habitantes, la mitad de los edificios de la propiedad inmueble era del clero. De esa manera tenían, ya no les digo que las 3/4 partes de la riqueza nacional, no quiero exagerar, simplemente si hubo cuantificaciones desde la época del doctor José María Luis Mora, que decían que la iglesia tenía alrededor de 100 millones de pesos en las fincas urbanas y rústicas, pero esto, que era una ley, nada más déjenme decir algo que es de objetividad, una ley que estaba proponiendo que se les devolviera en capital a la propia iglesia sus bienes, que fueran adquiridos por los inquilinos, los adjudicatarios. No era el extraerles sus bienes, sino el poder hacer una pequeña clase media, el poder quitar esa propiedad enorme, pero devolviéndoles el capital. No era posible que lo entendieran, y era muy respetable también la posición de la jerarquía eclesiástica, que no quería que en nada se le tocaran sus privilegios, sus prerrogativas y sus fueros.